Héroes de la Ilustración. Cambiar la sociedad. Este es el palacio de Sanssouci, en Potsdam, Alemania, cerca de Berlín. Aquí fue donde Federico el Grande reunió su corte a lo largo de casi medio siglo. El suyo era un palacio fabuloso en el que la arquitectura, los símbolos del sol, el orden geométrico, todo había sido diseñado expresamente para representar las ideas de la Ilustración. Cuando era príncipe heredero, Federico soñaba con erigir un edificio como este. No tenía ningún interés en los asuntos de Estado y se pasaba las horas leyendo poesía y filosofía de los pensadores ilustrados. Era un hombre de formidable intelecto. Pero su país, Prusia, no casaba con sus ambiciones. Era poco más que un conglomerado de territorios pobres y dispersos. Cuando llegó al trono en 1740, estaba decidido a hacer de Prusia una gran potencia. En Federico, las ideas de la Ilustración convivían con una ambición desmedida. La grandiosidad de la arquitectura de Sanssouci refleja estas dos caras de su carácter. Estamos en la sala de mármol del Palacio de Sanssouci, la más grande y también la más excelsa. Como se ve, la cúpula se eleva hasta el cielo y la luz penetra en la sala con una gran uniformidad. La luz también tenía un significado muy simbólico en la época de la Ilustración. Después del oscurantismo de la Edad Media, se consideraba que infundía ilustración, racionalidad y verdad en las personas. Al palacio de Sanssouci, Federico invitó a algunos de los filósofos, matemáticos, pintores y músicos más brillantes de toda Europa. Aquí, en la sala de mármol, debatían las ideas más modernas y a menudo podía verse al propio Federico impresionando a sus invitados con sus obras musicales. Compuso más de un centenar de sonatas y 4 sinfonías. Uno de los invitados a la corte de Federico era el filósofo y escritor francés Voltaire, que entonces era la más célebre de las figuras de la Ilustración. Federico mantuvo correspondencia con Voltaire durante muchos años. Necesitaba de su inteligencia y su inspiración. Voltaire, a menudo en el exilio, necesitaba de la protección y el apoyo de Federico para sus ideas radicales. Juntos redactaron el Manifiesto por el Perfecto Gobernante Ilustrado. Se llamó el Anti-Maquiavelo. Federico escribió el Anti-Maquiavelo en su último año como príncipe heredero, y es el resultado de una larga discusión entre Voltaire y Federico. Cambiaron impresiones sobre el despotismo de los príncipes y cómo debía gobernar un monarca. Aunque también es posible ver e interpretar el Anti-Maquiavelo como el verdadero programa de gobierno de Federico, elaborado con antelación a su reinado. El propósito de un monarca verdaderamente ilustrado, según expone el Anti-Maquiavelo, es hacer el bien infinito a sus súbditos. Y a eso aspiraba Federico, pero como rey absolutista que era, quería hacerlo en sus propios términos. Los pensadores de la Ilustración creyeron encontrar esas normas en la civilización china, sofisticada y mucho más antigua. Aquel país fascinaba tanto a Voltaire como a Federico. Lo conocían a través de los relatos de misioneros y comerciantes europeos y por los exóticos artefactos chinos que en aquella época inundaban Europa. Para demostrar su entusiasmo por China, Federico hizo construir este refinado pabellón en los terrenos del Palacio de Sanssouci en 1750. Todos los elementos conceptuales que hacían de China el modelo ideal de sociedad en paz y armonía están representados en este edificio. La vida al aire libre, todos juntos bebiendo té y tocando música sin conflicto. Para Federico, China estaba regida por emperadores impregnados de las ideas del filósofo Confucio.
Confucio incidía en la importancia de la razón, la sabiduría, la benevolencia y la meritocracia, ideas que Federico estaba deseando enarbolar. Una misteriosa figura preside el edificio. Se podría interpretar que es Confucio, el gran filósofo chino que desarrolló la filosofía de aquel país y que sin duda fue un modelo para Federico, quien se veía a sí mismo como el rey filósofo. Creo que esa era realmente la razón de ser de este edificio. No tenía demasiada utilidad, pero en toda Europa se vieron imágenes suyas, se habló de él y hasta se hicieron grabados. Pienso en gran medida que ese era el mensaje que transmitía. Aunque aquel pabellón ayudó a Federico a crearse una reputación en el extranjero, la realidad de su situación distaba mucho de ser imperial. Prusia era solo uno entre 300 pequeños estados alemanes. Para elevarlo a la categoría de potencia internacional, tenía que expandir su territorio entrando en guerra con sus vecinos. Aquí entraba en juego el lado ambicioso e implacable de su carácter. Dado que necesitaba un ejército enorme para alcanzar su meta, decretó que todos los varones fueran inscritos al nacer para cumplir el servicio militar, y que todo varón sano debía alistarse. Durante un tiempo, 1 de cada 20 habitantes era soldado. Las ciudades y pueblos de Prusia rebosaban de militares. Federico necesitaba cuarteles para sus tropas. Como hacía falta mucho espacio para alojar a tanto soldado, ordenó que todos los súbditos, fuera cual fuera la ciudad donde vivían, tuvieran un lugar reservado en sus casas para alojar a sus soldados. La presencia militar era constante en la vida cotidiana de las ciudades prusianas. Pero tan pronto como se construían, los cuarteles volvían a quedarse vacíos debido al número de bajas. Federico todavía es recordado en nuestros días como un despiadado caudillo que sacrificaba irresponsablemente a sus soldados. Usaba a sus soldados como munición humana, como carne de cañón, y los lanzaba a la batalla donde quiera que los necesitara. Como consecuencia, el número de bajas era absolutamente demencial. No era difícil que en un solo día cayeran más de 30.000 hombres en el campo de batalla. Federico siempre necesitaba más hombres y comprendió que si los reclutaba a todos en Prusia, las ciudades y pueblos se quedarían vacíos y su propia economía se resentiría. En cambio, si reclutaba en el extranjero a todo el que pudiera, debilitaría a sus enemigos, así que envió a sus emisarios con el encargo de hacer sugerentes promesas a quienes se alistaran. Aquí se puede ver, sin leer la letra pequeña, lo que les prometía. Servicio activo por la patria, buen salario garantizado y, por descontado, todos los placeres de la vida militar. Federico, que tenía por costumbre pasar revista a sus tropas antes del desayuno, especificaba las condiciones que había que reunir para ser un soldado eficiente. Federico consideraba que era importante, incluso fundamental, reclutar a soldados con una constitución específica y altura suficiente para poder cargar correctamente los fusiles, y también que conservaran la dentadura, al menos algunas piezas, ya que iban pertrechados de unos cartuchos rellenos de pólvora que había que abrir con los dientes. El ejército de Federico pasó a ser el más grande de Europa. Se decía que Prusia había llegado a un extremo en el que ya no era un país que tenía soldados, sino unos soldados que tenían un país. Su plan maestro de expansión imperial estaba funcionando. Pero para alimentar y alojar a un ejército tan inmenso hacía falta mucho más territorio, así que de nuevo envió a sus soldados a la batalla, pero esta vez dentro de sus propias fronteras, contra la naturaleza. Se propuso transformar las vastas marismas del río Oder, prácticamente deshabitadas, en tierras de cultivo. Según la Ilustración, la ciencia y la tecnología no solo servían para comprender la naturaleza, sino para dominarla y mejorarla. Sirviéndose de la ciencia ilustrada moderna y de expertos de la Academia de las Ciencias de Berlín, Federico estudió posibles métodos para drenar toda la zona. El plan era acortar un tramo del cauce del Oder
excavando un canal para salvar 25 kilómetros de río. Era una tarea peligrosa, sobre todo porque eran zonas pantanosas con paludismo. Pero en la paz, como en la guerra, los soldados de Federico no tenían elección. Costó 30 años, pero al final se logró. La razón de la Ilustración había prevalecido. Se construyeron nuevos pueblos junto a nuevas vías rápidas, y los tradicionales pueblos pesqueros fueron sustituidos por limpias hileras de casas, prósperos cultivos y ganado. La visión de la utopía de Federico. Donde antes proliferaban anguilas, cangrejos y peces en el fango, ahora los colonos podían sembrar verduras. Al final de su vida, Federico podía afirmar sin faltar a la verdad que había derrotado a su enemigo. La naturaleza había sido conquistada, dominada y cultivada. 1.200 nuevos pueblos acogieron a 300.000 colonos, no solo de Prusia, sino también del extranjero. Muchos de estos pobladores eran refugiados religiosos católicos, judíos y de otras religiones que sufrían persecución en estados vecinos, pero aquí eran bienvenidos. Federico tenía una cualidad de lo más extraordinaria para un monarca de la época, y era su tolerancia religiosa, un elemento importante de la filosofía ilustrada. Dijo: todo hombre debe aspirar a la salvación a su propio modo. Federico deseaba enriquecer incluso esa diversidad religiosa. En su primer año de reinado proclamó que todos los cultos religiosos eran bienvenidos en Prusia y que todo el mundo podía vivir conforme a su fe. Un gran gobernante debía demostrar esto con un gran gesto. Prusia era un estado protestante y, sin embargo, Federico hizo construir esta magnífica catedral católica en el centro de su capital. Prometió a los católicos prusianos que se les permitiría edificar una iglesia en el centro de Berlín, la capital de Prusia, tan grande y espléndida como quisieran. Esta catedral, por tanto, no solo demuestra que los católicos eran bien recibidos en Prusia, sino que transmitía el mensaje inequívoco de que aquí todas las religiones podían sentirse cómodas. Erigir esta catedral fue un gesto sin precedentes en la Europa de la época. A estas alturas, Federico ya había cumplido casi todas sus ambiciones. Había duplicado el tamaño de Prusia y transformado un pequeño estado entre muchos en una gran potencia europea. Sin duda se había convertido en Federico el Grande, y para demostrarlo, 20 años después de construir el palacio de Sanssouci, levantó para sí mismo otro palacio muy diferente. En el gran teatro privado del palacio, Federico y su corte disfrutaban de las obras teatrales del momento, incluidas las de su amigo y colaborador, Voltaire. Si uno examina el repertorio del teatro, puede comprobar que se representaron muchas obras de Voltaire, obras que hacían una crítica de la sociedad. Pero que los propios prusianos fueran el blanco de la pluma de Voltaire fue demasiado para Federico. La única libertad que no contemplaba era la libertad de expresión. Críticas a la Iglesia, sí. Cambios en la sociedad, sí. Un poco también. Pero no hasta el punto de amenazar al propio Federico. Porque entonces, todo lo que había hecho para alcanzar la grandeza habría sido en vano. Piensa lo que quieras, pero obedece. Era el mensaje de Federico a su pueblo. El continuo desafío de Voltaire finalmente obligó a este a huir del palacio de Sanssouci por su propio bien. Federico no estaba dispuesto a correr el riesgo de que su reputación sufriera ningún perjuicio más. Se aseguró de que el único retrato que el pueblo veía de él fuera este, en el que aparece retratado como un simple y esforzado soldado con levita azul.
Incluso en nuestros días esta imagen se reconoce inmediatamente. Federico era un monarca de su tiempo y lugar. Admiraba las ideas de la Ilustración, pero no la libertad individual que implicaban. Permitió la libertad de culto, pero no la libertad de prensa. Mejoró la vida de sus súbditos, pero los sacrificó sin piedad en el campo de batalla. La Ilustración llegó a Prusia, pero según sus términos. Y esta complejidad queda perfectamente reflejada en la tumba del palacio de Sanssouci que diseñó para él. Una sencilla losa para un simple soldado, un práctico hombre de razón. Pero en ella están grabadas las palabras que había elegido desde el principio, Federico el Grande. Al otro lado del Océano Atlántico, un país recién nacido estaba a punto de poner en práctica las ideas de la Ilustración, pero de un modo muy diferente. Y en el centro de lo que sería un extraordinario y radical experimento social estaba este joven abogado y político de Virginia, Thomas Jefferson. La América del siglo XVIII, en la que Jefferson creció y se educó, estaba formada por 13 colonias británicas. Dos siglos antes habían empezado a llegar colonos desde Europa, muchos de ellos con ideas radicales. Habían creado una próspera economía rural exportando cosechas de tabaco y trigo a Europa. Era una tierra de oportunidades. Aquí en Virginia estaba la plantación que Jefferson heredó de su padre. En el centro está Monticello, una bella mansión diseñada por el propio Jefferson. Basada en su estudio de la arquitectura neoclásica, para él simbolizaba la ilustración, la razón y la armonía. Este es el vestíbulo de Monticello. Todo el que entraba en esta sala ya podía llevarse una impresión de lo que había en la mente de Thomas Jefferson. Y la suya era una mente ilustrada. Una mente ilustrada muy consciente de sí misma. Es una especie de vitrina de curiosidades. Jefferson crea un escenario ilustrado, un ámbito en el que la gente podía participar de la iluminación de este mundo. Jefferson había estado en Europa y se había traído de allí 80 cajones repletos de cosas. Este es el famoso reloj, que era lo último en tecnología moderna. El reloj era el epítome de la mecánica ilustrada. Este ingenio, con esa precisión, era algo que emocionaba a Jefferson. Se parece mucho a su idea de cómo se mueve el mundo, con esa precisión marcada por el derecho natural. Poder aprehender y de algún modo imitar el mundo era el gran proyecto de la Ilustración. Una vez que entendías el mundo ya podías mejorarlo. Sus grandes héroes eran Bacon, Newton y Locke, el gran triunvirato que cambió nuestra manera de ver el mundo. Y fue Locke quien sentó los fundamentos de la nueva ciencia, quien propuso una ciencia del ser humano, una ciencia de la política. Y eso es lo apasionante de la época de Jefferson en América. Fue la primera gran ocasión de aplicar los preceptos fundamentales de la Ilustración, la organización de la sociedad humana. Las ideas del filósofo británico John Locke fueron decisivas en el pensamiento de Jefferson. Su idea central era que todo individuo tiene unos derechos básicos que no se le conceden, sino que son inherentes a él desde el nacimiento. Según Locke, todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a perseguir una propiedad.
En 1776 a Jefferson se le presentó una ocasión excepcional para hacer realidad esos principios. Todo empezó con la revuelta de los colonos americanos para protestar por el progresivo aumento de los impuestos por parte de los británicos. La revuelta por los impuestos no tardó en transformarse en una sublevación política. Influidos por la Ilustración europea, Jefferson y sus camaradas empezaron a abogar por la independencia. En julio de 1776 plantaron cara a Gran Bretaña, el adversario más poderoso del mundo en aquella época, constituyendo un parlamento rebelde. Jefferson, que solo tenía 33 años, fue el encargado de redactar la Declaración de Independencia. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, cuyos poderes legítimos se derivan del consentimiento de los gobernados. La contundente redacción de la Declaración de Independencia, todos los hombres son creados iguales, es la premisa fundamental de la filosofía política de Jefferson. Entraña una nueva idea de autodeterminación, que el poder emana del individuo y que los individuos que trabajan en común pueden establecer un poder sin precedentes, así como oportunidades para la prosperidad humana. Jefferson imaginó el nuevo país como una comunidad de ciudadanos libres a diferencia de cualquier otra nación de la época. John Locke, que era su héroe, había propuesto que el derecho a la propiedad fuera fundamental. Ahora Jefferson se apoyaba en esa idea y la desarrollaba. John Locke escribió sobre la vida, la libertad y la propiedad en su segundo tratado de gobierno. Jefferson empleó casi las mismas palabras en la Declaración, pero sustituyendo propiedad por felicidad. La idea era que, si uno poseía unas tierras, dejaba de estar sometido a la influencia y el control de terceros. La propiedad era un medio para alcanzar un fin, y el fin último era la prosperidad humana. A eso nos referimos con la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se iban a garantizar estos derechos a la vida, la libertad y la felicidad? ¿Qué forma de gobierno iban a elegir ahora los colonos para su nuevo país? Tras ganar finalmente su guerra por la independencia de Gran Bretaña en 1783, se les presentaba la tarea de elaborar una constitución. El reto para los artífices de la Constitución era construir un nuevo régimen que preservara la soberanía del pueblo, un complejo mecanismo que protegería la libertad y la primacía de la ley. Su primera decisión fue que su país fuera una república, la primera neorrepública de la historia moderna. No habría rey ni emperador. América estaría dirigida por un presidente elegido, cuya residencia sería la Casa Blanca. En el Congreso habría representantes elegidos por cada uno de los estados de la Unión. El Tribunal Supremo, tercera rama del gobierno, con sede aquí, estaría formado por los jueces más veteranos del país. Esta separación de poderes reflejaba la preocupación de Jefferson por evitar la concentración excesiva de poder en una sola rama del gobierno, y quedó plasmada en el diseño de la nueva capital del país, Washington, que Jefferson supervisó en persona. Los tres poderes estaban separados tanto en la teoría como en la práctica, incluso geográficamente. Tenían su sede en diferentes lugares de la ciudad. Hasta es posible ver la Constitución americana mirando la ciudad y luego el mapa. Se puede ver la distancia que separa las sedes de los distintos poderes. Los elementos del sistema se compensarían, equilibrarían y controlarían entre sí. Este complejo sistema es el fruto de la Ilustración por excelencia.
Uno de los muchos grandes monumentos que encontramos hoy en Washington es este, dedicado a Jefferson. En 1801 se convirtió en el tercer presidente de los Estados Unidos de América. Grabada en estos muros está su Declaración de Independencia, inspirada en la Ilustración. Frente a la famosa inscripción sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, están sus nobles palabras sobre la esclavitud. Nada de lo escrito en el libro del destino es más cierto que esta gente debe ser libre. Pero en el pensamiento de Jefferson existe una grave limitación que lo marcaría como un hombre no de nuestro tiempo, sino del suyo. Significativamente se había omitido la segunda parte de esa cita. Ambas razas, igualmente libres, no pueden vivir bajo el mismo gobierno. En ninguna parte podía verse más claramente la actitud de Jefferson hacia los negros americanos que en su propia plantación de Monticello. La clave reside en su famoso reloj. A diferencia de la elaborada esfera que daba al interior de la casa, la que daba al exterior solo tenía una manecilla. Era para sus esclavos. Monticello era una plantación de esclavos. Monticello dependía de la esclavitud. A lo largo de su vida, Jefferson fue propietario de hasta 700 personas. Hubo momentos en que podía haber hasta 200 personas esclavizadas, y lo hacían todo, desde las tareas del campo hasta la edificación de la casa. Era algo asumido en la cultura. Jefferson no solo poseía esclavos, sino que sus creencias personales se basaban en prejuicios profundamente arraigados. Pensaba que los negros nunca podían ser iguales a los blancos. Jefferson pensaba que los negros eran inferiores porque observaba, en personas de su entorno inmediato, en negros que eran analfabetos, en los que trabajaban en sus granjas, que no tenían el menor atisbo de la curiosidad intelectual que, según él, los blancos sí poseían. ¿Cómo era posible que un hombre que había proclamado la igualdad y la libertad como principios fundamentales para América fuera capaz de negárselos a la población negra? En la época de Jefferson, 1 de cada 5 estadounidenses era un esclavo que trabajaba en las inmensas plantaciones de los granjeros blancos. Los esclavos se consideraban propiedad legítima. Sus amos tenían derecho a castigarlos como quisieran, incluso a matarlos, sin ser sancionados por ello. Una de las cosas que él decía al reflexionar sobre el futuro era que los blancos nunca abandonarían sus prejuicios contra los negros y que estos nunca perdonarían a los blancos por lo que les habían hecho, y por tanto solamente veía el conflicto si se producía la emancipación. Y el conflicto ciertamente estalló 70 años después, en la sangrienta guerra civil que dividió al país y sumió a los negros americanos durante varias generaciones en una lucha por reafirmarse. Hacia el final de su vida, Jefferson fundó esta famosa institución, la Universidad de Virginia, como representación duradera de sus ideales. Su finalidad era proveer a la República de dirigentes ilustrados. En su época, esta universidad solo era para una élite de varones blancos. Hoy, mujeres y hombres de toda clase y color estudian aquí. La confirmación definitiva de la creencia de Jefferson en que la educación garantizaría el éxito de la República. Tras el triunfo de Estados Unidos en su guerra de independencia, Jefferson viajó a Francia, el archienemigo de Gran Bretaña, para recaudar dinero y apoyo en favor de su joven república.
Francia no podía ser más diferente de su nuevo aliado, Estados Unidos de América. Aquí, en el Palacio de Versalles, cerca de París, vivía el rey francés Luis XVI, el monarca más absolutista de toda Europa. Nada interesados en las ideas de la Ilustración, el rey y sus cortesanos vivían rodeados de un lujo total. Versalles era el centro de gobierno para todo el reino. 10.000 personas vivían en este palacio. Resultaba increíblemente caro de mantener. Por ejemplo, para iluminar esta misma sala en la que estamos, hacían falta 800 velas cada noche. Para mantener la corte hacía falta el 5% de los ingresos anuales de la corona. Y sin embargo, el rey tenía 3 palacios más prácticamente del mismo tamaño, y en 1785 levantó otro para su esposa. Dado el estado de las finanzas reales, la situación era insostenible. El apoyo de Luis XVI a los estadounidenses contra los británicos había supuesto una carga adicional para la economía del rey, pero era motivo de orgullo francés. Estas obras fueron encargadas por la corte francesa para conmemorar la derrota de Gran Bretaña frente a los Estados Unidos con la ayuda francesa. Las mujeres de Versalles demostraron su apoyo a su manera. Una de las formas que eligieron las mujeres de la corte para respaldar esta política fueron esos descomunales tocados de la época, que a menudo representaban los barcos que la Armada francesa enviaba a América. Aunque su intención era apoyar la causa estadounidense, la ostentación con plumas y barcos en los tocados no se sostenía frente a la imagen de los ministros americanos. Los revolucionarios americanos en París vestían con sencillez y hablaban sin rodeos. Sus valores empezaron a tener gran resonancia entre los intelectuales franceses. Los franceses realmente sacaron partido de Jefferson, debido a ese punto de vista ilustrado y filosófico que sostenía. Los franceses lo consideraban una especie de emblema viviente de las virtudes de la nueva República Americana. Aquí, en el Palacio Real, centro intelectual de París, Jefferson se reunía periódicamente con este noble, Condorcet, que era matemático además de un apasionado defensor de las ideas de la Ilustración. Este hombre iba a ejercer una gran influencia en los tumultuosos acontecimientos que estaban a punto de estallar en Francia. Estaba convencido de que debían crearse una política y una moral con el mismo espíritu de la revolución científica. Lo que le distinguía era que comprendió que las matemáticas representaban un papel esencial en esto. Uno de los sitios predilectos de Condorcet era este restaurante, Le Procope, que también frecuentaban pensadores ilustrados como Voltaire y Diderot. Aquí defendía su idea de que era posible reformar la monarquía desde dentro y de que las leyes racionales y matemáticas podían ayudar a crear una sociedad más justa. De hecho, Condorcet pensaba que hasta la reserva de una mesa en un restaurante estaba sujeta a la teoría matemática de la probabilidad. Cuando el propietario de un restaurante admite reservas, sabe que muchos clientes vendrán, pero algunos no. Así que hace algunas reservas de más. Lo que actualmente llamamos overbooking se puede calcular matemáticamente con cierto grado de certidumbre. La teoría de la probabilidad también le enseñaba a Condorcet que cuanto mayor fuera el número de personas que participaran en una decisión, mejor sería esta. Esta fe en un gobierno representativo suponía un ataque directo a la monarquía absoluta. Los jóvenes aristócratas franceses comprendieron que no era posible transformar el país desde arriba. Debía hacerse de abajo arriba. Tenía que hacerse a través de la opinión pública, difundiendo nuevas ideas. Los pensadores de la Ilustración que se reunían en Le Procope sabían que la indignación del pueblo de París estaba creciendo. Aquí, en los archivos nacionales franceses, encontramos pruebas de su creciente frustración con los defectos de Luis XVI. Finalmente, el rey se quedó sin dinero. Sabía que no podía hacer nada si no consultaba primero a su pueblo y conseguía su cooperación para cambiar las cosas.
Pero para eso, antes tenía que preguntarles cuáles eran sus quejas y, tradicionalmente, cuando eso sucedía, la gente tenía derecho a presentar una especie de memoria. Eran listas de agravios para la consideración del rey. Y aquí vemos una típica, una memoria de París, en la que se puede ver la gran diversidad de asuntos que se planteaban en ellas. Se redactaron 50.000 en todo el país. El rey había conseguido más de lo que pretendía. Un tomo tras otro de quejas, denuncias y reclamaciones, la mayoría de las cuales no podía o no estaba dispuesto a atender. Lo que había planeado como un ejercicio de consulta para recaudar más impuestos terminó por volverse en su contra. La diversidad de quejas era enorme, pero la conclusión era que todo el mundo esperaba que se promulgara una especie de constitución. Todo el mundo esperaba algún tipo de igualdad en los impuestos. Todo el mundo esperaba alguna disminución de los privilegios de la nobleza. Viendo que el rey no respondía a ninguna de sus demandas, la reforma constitucional, la clase de igualdad en impuestos que Condorcet reclamaba, o alguna señal de que el rey había captado el sufrimiento de su pueblo, al pueblo se le terminó la paciencia. El 14 de julio de 1789, en París, la gente se echó a la calle, destruyó la Bastilla y la cárcel real y dejó libres a sus reclusos. La revolución había comenzado. Condorcet estaba entusiasmado, pero también preocupado, porque sin experiencia política, el pueblo podía dejarse llevar por su rabia acumulada y Francia podía estar al borde de la anarquía. Por eso se puso a escribir artículos y a publicar boletines, y los hizo repartir por las calles. Creía que con la información y las ideas correctas era posible que prevaleciera la moderación. En cuanto llegó la libertad de prensa, Condorcet dedicó mucho tiempo a escribir artículos que publicaba a diario. En ellos informaba a quienes iban a participar en estos movimientos revolucionarios para que comprendieran cómo actuar políticamente. Fundó el Boletín de Instrucción Social, una revista sobre la sociedad de 1789 para formar a los ciudadanos en política durante el mismo proceso revolucionario. Por tanto, en su opinión, estas publicaciones ayudaban a evitar que los ciudadanos interpretaran erróneamente sus juicios políticos. Condorcet se aprovechó de la relajación de la censura en Francia. Por primera vez, él y otros podían escribir e imprimir lo que quisieran. Fue una experiencia nueva para la humanidad atravesar un periodo revolucionario, lo que actualmente conocemos como libertad de información. Pero Condorcet sabía que la información por sí sola no era suficiente. El pueblo necesitaba un programa que recogiera sus derechos fundamentales como el que tenía América. Una declaración de los derechos y las libertades de los ciudadanos en la que poder basar un nuevo sistema social. Así que se empleó a fondo en su redacción y posterior difusión. Redactó esta obra en términos muy analíticos, pero los principios quedan claramente establecidos. Los derechos contenidos en esta declaración, cuyos principios se enumeran en estos 5 apartados: seguridad individual, seguridad de propiedad, libertad de propiedad e igualdad natural, eran los derechos naturales para Condorcet. Los sencillos principios de Condorcet se incorporaron a un texto aún más célebre. Un texto tan valioso en la actualidad que se guarda bajo 6 llaves.
Se redactó a petición de los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa los Estados Generales. Sus ideas se plasmaron en palabras sencillas pero potentes. Las esperanzas y el sueño de la Ilustración por fin quedaron consagrados en la legislación. Esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el manifiesto fundacional de la Revolución Francesa. Está inspirado originalmente en América, y Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, asesoró sobre la redacción de este documento. Fue concebido como prefacio de la nueva Constitución de Francia. Así que las dos cosas que consagra son la libertad y la igualdad. Libertad, que significa no a los impuestos sin representación, que significa gobierno representativo, que significa libertad de pensamiento y de expresión. Igualdad, que significa igualdad de derechos, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad en el pago de impuestos. Son elementos fundamentales heredados de la Ilustración y que se han convertido en los precursores de todas las declaraciones de derechos humanos posteriores. En esta declaración se concentraba un siglo de pensamiento ilustrado. Se decía a todas las personas que tenían derechos con los que habían nacido, que eran libres e iguales y que nadie podía decirles lo contrario. Envalentonado por la declaración y frustrado por la lentitud de reacción del rey al respecto, el pueblo decidió volver a actuar. Esta vez, marchando sobre Versalles. El verano de 1789, el pueblo de París empezó a perder la fe en el rey. Ya no pensaban como al comienzo del año que estaba de su parte. A principios de octubre, las mujeres de París marcharon sobre Versalles. Tomaron prisioneros al rey y a la reina y exigieron que volvieran a París. La gente casi no se podía creer que ahora tuvieran al rey a su merced. Pero hubo un encendido debate sobre lo que había que hacer con él. Para algunos revolucionarios la cárcel no bastaba. Reclamaban su cabeza. Condorcet acababa de ser elegido vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés. Estuvo muy implicado en la decisión sobre la suerte del rey. Cuando la Asamblea juzga al rey, él vota que el rey es culpable. Para él no cabe duda de que es culpable, de que el rey es un traidor. Pero vota en contra de imponerle la pena de muerte. Pensaba que debía aplicarse la pena más severa, pero no la muerte, porque estaba en contra por principio. Era una postura bastante fuera de lo común en aquella época. No se entendía mucho, ni del lado de los monárquicos ni del lado de los revolucionarios. Para Condorcet, el matemático, la culpa no se podía demostrar jamás al 100%. La pena de muerte podía dar lugar a la ejecución de personas inocentes en algunos casos, y por tanto era un error. En este documento queda constancia de su voto en contra, una decisión basada en la lógica. Pero Condorcet perdió la votación y los diputados de la Asamblea Nacional decidieron ejecutar al rey. Debía estar entre los primeros en morir en la guillotina. Esta nueva tecnología racional siguió utilizándose hasta 1977. Se suponía que era indolora y con ella se podía dar curso a un gran número de ejecuciones con mucha más rapidez. La mayoría de la gente estaba entusiasmada con la ejecución del rey, pero en el vacío de poder político que siguió, las diferentes facciones empezaron a enfrentarse entre sí. Miles de personas fueron arrestadas y ejecutadas en un baño de sangre que se llamó el Terror. Los peores temores de Condorcet sobre el caos y la anarquía se habían confirmado.
A lo largo de los 12 meses siguientes se dictaron unas 16.000 sentencias de muerte. La inmensa mayoría de los ejecutados no eran sino personas sencillas que se habían puesto del lado que no debían, en materia de leyes, o que tenían enemigos dispuestos a denunciarlas por agravios que se remontaban muy atrás. Era la gran oportunidad, dijo alguien una vez. El terror era la venganza de todo el mundo. Pronto le llegó el turno a Condorcet de convertirse en víctima. En 1794 fue expulsado de su cargo por haberse opuesto a la ejecución del rey. Se dictó orden de arresto contra él y se escondió aquí, un pequeño ático de un edificio parisino. Fue justo aquí, en estas habitaciones, donde Condorcet pasó los últimos meses de su vida como fugitivo, temiendo el arresto. Le preocupaba la vida de su esposa y su hija, y por eso había acordado el divorcio con ella, para protegerla, puesto que también corría peligro de ser detenida ahora que él era un enemigo público. En medio del terror que se había adueñado de la sociedad francesa, Condorcet escribió un último testimonio de su fe en las ideas de la Ilustración. Lo llamó Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Era un libro en el que pretendía demostrar que la humanidad era la única especie sobre la Tierra capaz de mejorar, a pesar de los altibajos, a pesar de los enemigos y las dificultades. Era capaz de hacer progresos, porque era científico, por las acciones morales que comportaba. En fin, gracias a todo eso se hacían progresos, y él quería demostrarlo. Entre sus últimas palabras escribió: llegará un día en el que el sol solo alumbre a hombres libres, que no conozcan más dueño que su razón. Fue localizado y arrestado y murió en prisión. Su cuerpo nunca apareció. Dos siglos después de la Revolución Francesa, la tumba vacía de Condorcet se encuentra aquí, en el Panteón, monumento de Francia dedicado a la memoria de sus hombres y mujeres ilustres. Condorcet pretendía que la Ilustración introdujera cambios profundos y beneficiosos en la sociedad. Estaba convencido de que era posible hacerlo racional y científicamente. Pero en el caos de la revolución, la razón y la lógica fueron barridos. Y él pagó con su vida. Sin embargo, su visión de la igualdad, la justicia y el poder del conocimiento aún pervive. El mundo que nos rodea en la actualidad se lo debemos en gran medida a la Ilustración. Gobierno representativo, libertad, igualdad, derechos humanos. Todas son ideas de la Ilustración por las que el pueblo viene luchando desde el siglo XVII. La importancia de la educación ha llegado a tener una amplia aceptación, la idea de que todo niño tiene derecho a descubrir el mundo por sí mismo. También nos inculcó la idea de que la sociedad puede seguir progresando a través del conocimiento compartido. Pero hoy esas ideas y los mismos descubrimientos de la ciencia están en peligro debido al auge de la superstición y el fundamentalismo religioso que amenazan con arrastrarnos de vuelta al pasado. Si ayudamos a los niños a comprender los logros de la Ilustración, estaremos contribuyendo a proteger y extender su legado. Cada nueva generación es nuestra esperanza para el futuro.